Sí, Señor, te necesitamos cada día más. Sí, Señor, te necesitamos más que ayer, Señor. Más las palabras que expresar nuestro amor hacia ti. Te necesitamos como nunca antes. Les doy un saludo afectuoso y quiero decirles que estoy tan preocupado y a veces temeroso por lo que está ocurriendo. Pareciera que cada día las noticias son peores y pareciese que cada día estamos más agobiados y cargados. Un saludo a mis hermanos de Ecuador. Hemos visto esta semana fotos tremendas. A nuestra familia y nuestros hermanos y amigos en España. Casi 1000 muertos todos los días. Es inmenso. Y las noticias aquí en Estados Unidos no son nada de alentadoras. Vemos como un tsunami, que estoy en Los Ángeles, vemos como un tsunami que viene avanzando desde la costa este a la oeste. Y también con mis familiares y mis amigos y compañeros de milicia en el Evangelio en Chile, también un saludo grande a ellos. Muchos amigos, muchos hermanos en la fe, mucha familia. En estos momentos complicados y complejos, quiero decirles que les entiendo y que estoy con ustedes y percibimos y sentimos lo mismo que ustedes pueden sentir o percibir. Anoche tarde, a medianoche prácticamente, estaba estudiando la palabra y se me vino un versículo o una porción de la escritura que probablemente se la estaré compartiendo el próximo martes. Y tenemos que pasar de este plano defensivo que tenemos a un plano ofensivo. Estamos siendo avasallados por noticias y miedos y temores y es bien sintomático de que si ustedes ven un mapa de cómo se está desplegando el virus, usted verá que principalmente está ubicado actualmente hoy en el hemisferio norte, especialmente todo lo que tiene que ver con Europa y Estados Unidos. Y el hemisferio sur está mucho más controlado. Y esto es bastante significativo. Hoy por la mañana veía el mapa porque en teología se ha dividido la teología entre el norte global y el sur global. Sur global implica Latinoamérica, África y Asia, especialmente Corea y toda esa zona, Indonesia. Y el norte, en esta distribución que han hecho los teólogos, el norte global está Estados Unidos y Europa, y es bien significativo porque es en el norte global donde se ha desarrollado más este virus, exceptuando China, que no sabemos mucho lo que pasa en China, pero es bien significativo que en este norte global, como estudian los teólogos, este virus se ha desplegado con bastante virulencia. Y esto nos hace pensar de que no estábamos al parecer muy bien preparados en este norte global. Mucha teología, mucha palabra, mucho estudio,
sin a veces preocuparnos un tanto del asunto espiritual del tema, ¿no? Y que es tan importante y que es fundamental en estos tiempos. ¿Cómo hacemos frente a todo esto que está presente hoy? ¿Cómo lo hacemos, cómo hacemos frente? Solamente con herramientas espirituales. Médicas no podemos porque no somos médicos. Palabras, actualmente Facebook, incluyéndome, estamos llenos de palabras y muchas palabras, muchas. Todos transmiten, todas las iglesias y yo mismo transmitiendo palabras, palabras. Pero al parecer la labor de la iglesia y de los ministros de la palabra y de la iglesia, de los miembros, de los discípulos de Cristo, tiene que ser un poco más ofensiva. En este tiempo tenemos que aprender a orar, pero hacer oraciones eficaces. Santiago capítulo 5 nos habla de la oración eficaz del justo que puede mucho. En este tiempo nuestras oraciones, o sea, la labor espiritual de la iglesia, poco tratada en muchos seminarios teológicos y no tratada muchas veces en las iglesias, entonces tenemos que volver a aprender a orar en forma eficaz. Forma eficaz es como Elías oró. Él oró y la lluvia paró. Eficaz. Y volvió a orar y la lluvia descendió. Eficaz. La iglesia en este tiempo debe de tomar una actitud un poco más ofensiva. Se está orando, sí, pero yo me refiero a la oración eficaz del justo, ¿no? Que es la oración que detiene, que es la oración que se pone en la brecha y detiene. Ese tipo de oración, que no la estudiamos ni la transmitimos y la hemos perdido, es la oración que debemos de recuperar imperiosamente, ¿no? Como Elías. Tenemos que volver a esa oración. Pues bien, para volver a esto, necesitamos conocer algunas cosas previas, ¿no? En la presentación pasada les hablé de un patrón que en medio de la crisis Dios se revela. Le quiero continuar un poco con el ejemplo de Moisés. Sabemos por 1 Corintios capítulo 10, verso 6, de que muchas cosas del Antiguo Testamento, no todo evidentemente, pero muchas cosas del Antiguo Testamento fueron escritas para ejemplo de nosotros. Por tanto, eso nos vale de ejemplo, muchas cosas del Antiguo Testamento nos vale de ejemplo. Y el caso de Moisés es paradigmático. Hebreos 11:27 dice así: por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. En este pequeño versículo hay tanto que aprender para este tiempo, como ejemplo y para aplicarlo a nuestra realidad. Dice, hay una partícula allí en el griego, porque usted sabe, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hay una partícula allí, una preposición en griego, que es gar, es por qué. ¿Ya? Dice que Moisés por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del faraón, ¿por qué? Ese por qué es gar, se sostuvo como viendo al invisible. Esa partícula, esa preposición por qué es gar, que es de causa, explica, es explicativa, nos da a entrever la causa por la cual Moisés creyó, la causa por la cual Moisés dejó Egipto y la causa por la cual Moisés no temió a Faraón. Gar. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que nos da la Biblia? Porque se sostuvo como viendo al invisible.
El verbo allí sostener, se sostuvo, es que tomó fuerzas, ¿no? Se fortaleció, permaneció en fortaleza, se sostuvo. ¿Cómo? ¿Cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. Es una paradoja, ¿no es cierto? Ver al que no se ve o al que no se puede ver, dice la traducción, ¿no? Pero eso es. Ahora bien, el ejemplo de Moisés para afrontar esta crisis es claro. O sea, les recuerdo un poco, Moisés o Israel estaba en Egipto, agobiado, oprimido, y clama frente a esta opresión, crisis, clama, está oprimido, ¿no es cierto?, por el faraón de Egipto, igual como estamos nosotros, oprimidos, ¿no es cierto?, temerosos, llenos de incertidumbre, no saber qué decidir, no sabemos el día de mañana qué va a ocurrir, así, ¿no? Ellos en forma física, nosotros en el alma, en la mente, en nuestros pensamientos, oprimidos. Entonces Israel clama a Dios y Dios escucha, Dios oye. Es muy especial cómo Dios responde. Dios respondió a través de un hombre. Dios eligió a un hombre que estaba en el desierto, que había sido prácticamente desechado en el desierto, olvidado, que había estado 40 años, Moisés, y lo llama. Y a ese hombre que lo llama, Dios se le revela, ¿no? Es el mismo principio patrón. Cuando Dios, su pueblo clama, Dios se revela. En este momento, estamos pasando por estos difíciles momentos, es el mismo patrón. Clamamos para que Dios nos revele, se revele, mejor dicho, su naturaleza, su persona se nos revele, para conocerlo. ¿Por qué razón? Porque esta revelación que Dios nos dé va a formar el sustrato, la base, el fundamento en el cual nosotros podemos creer y orar y enfrentarnos al enemigo. Por eso es tan importante en este tiempo la revelación. Que Dios se nos revele a la iglesia, sobre todo el hemisferio norte, que ha hablado de mucha teología y cristología. Ahora necesitamos una nueva revelación del Señor. No nueva parte de la Biblia, evidentemente, sino basado siempre en la Escritura, que es nuestro fundamento de fe, ¿no es cierto? Pero una nueva panorámica, una nueva forma, una nueva forma de saber, de conocer a Cristo. Lo hemos conocido mucho como el Jesús histórico, que hizo bienes, ayudó a los necesitados, tuvo misericordia. Pero en este tiempo nos vale, pero necesitamos ampliar esa revelación bíblica respecto a Cristo. Eso es lo mismo, ¿no? Entonces dice, se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la clave. Pero es una paradoja, ¿no es cierto? ¿Cómo vemos al que no se ve? Así es la Escritura, por eso hay que escudriñarla, dice. La palabra invisible está asociado a un versículo de la Escritura en Romanos capítulo 1, ¿ya? Que dice 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Completo. Pero es básico. Dios se revela, o Dios reveló, ¿no es cierto? Y se revela su deidad y su eterno poder. Y lo hace a través de las cosas hechas, a través de la creación. La revelación natural que le llaman algunos, ¿no? Esto es muy especial porque está unido lo espiritual, está unido con la creación. Hay una unidad intrínseca, ¿no? Está muy relacionado. Por esto el Señor Jesús usó parábolas, ¿no? Entonces enseñó verdades espirituales, verdades del reino de Dios, las enseñó a través de vivencias cotidianas, de cosas de la naturaleza, como sembrar, como el trigo, como la siembra, como la cosecha, todo eso. Porque está unida el ambiente espiritual con el ambiente natural. Más bien el ambiente natural enseña, nos da a entender
aspectos de Dios o su naturaleza. Especialmente, como dice Romanos 1:20, su eterno poder y deidad. Esto en Moisés se ve claramente. Y se ve claramente porque cuando Dios eligió a Moisés para ser el libertador de Israel de Egipto, lo primero que Dios hizo fue revelarse a Moisés. Éxodo capítulo 3. Y se revela en su santidad y le revela su nombre. O sea, antes de hacer la tarea liberadora, Moisés recibió la autorrevelación o la revelación de Dios como un Dios santo y como un Dios que es trascendente, que está más allá de lo temporal. Es el yo soy, el gran yo soy el que soy. Y en base a eso, a esa revelación, es que Moisés se sostuvo. Dios, para Moisés, es un Dios santo. Es diferente a todo. Entonces, Moisés pudo comparar, porque allí hay otra preposición en el versículo primero, ¿no es cierto? Se sostuvo como, esa preposición es un adverbio comparativo, como viendo al invisible. Sí, Moisés veía al visible, a Faraón, la ira de Faraón, pero también veía al invisible. Y por la gracia de la revelación, Moisés escogió creer a Dios y no temer la ira de Faraón. Un amigo hace pocos días atrás, estábamos hablando, él está en Pensilvania, iba viajando y me comentaba, nosotros vemos mucho al virus, entre comillas, no se ve, pero muy pendiente del virus, y ahora deberíamos ver más a Cristo. Ahí está la clave. Así fue exactamente lo mismo que hizo Moisés. No se fijó en la ira de Faraón, no se fijó en la virulencia del virus, por semejanza, sino que miró al invisible. ¿Qué cosas miró en él? La revelación que Dios le había hecho, que Dios es un Dios santo y que está por encima de la temporalidad del hombre. Está por encima, es el yo soy, el eterno presente. Por lo tanto, el que puede gobernar en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob y en el tiempo de Moisés, es el yo soy que gobierna, que reina, porque trasciende, está por encima de el eterno presente. Y entonces Dios fue presente para Abraham, fue presente para Moisés, pero es presente para hoy. Y ahora mucho más, porque se los voy a explicar dentro de un momento. Esa revelación la necesitamos actualmente. Dios es un Dios santo. En Él no hay tinieblas porque es luz, por eso se revela, ¿no es cierto?, desde la llama de fuego. Es luz, no es tiniebla. Ahora que vienen las tinieblas, necesitamos conocer a ese Dios que es luz en medio de las tinieblas, ¿no? Ese Dios que trae la luz, pero que a la vez es vida. Está relacionado la vida. Las tinieblas traen la muerte, pero la luz trae la vida. Y además, esa temporal está por encima de la temporalidad humana y de nuestra realidad. Está en la eternidad. Por eso decimos en el Padre nuestro que estás en los cielos, trasciende nuestro Dios. Esto es lo que se sostuvo Moisés cuando dice se sostuvo viendo al invisible. Vio su deidad, como dice Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Dios, o sea, su eterno poder y deidad, su santidad y su trascendencia, su deidad. Pero también vio su eterno poder antes de salir de Egipto. ¿Y en qué lo vio? Lo vio en las 10 plagas que fueron enviadas por Dios para enfrentar el poder faraónico y a los egipcios. Moisés vio el poder de Dios, su eterno poder. Vio que Dios tenía control sobre las aguas en estas plagas. Vio que tenía control sobre el reino animal. Vio que tenía control sobre el mundo invisible.
y vio que tenía control sobre la vida y sobre la muerte. Se sostuvo como viendo al invisible. Claro, Dios reveló no solamente a Egipto, sino a Moisés su poder. Cuando en la plaga número 5 ahí dice que hay una peste que viene sobre el ganado, y es muy interesante para el tiempo en que estamos viviendo. Dicen que mucho de este virus está relacionado con los animales. Sí. Y dice, Moisés vio el eterno poder de Dios sobre los virus, o sobre la peste en ese momento que atacaba a los animales. Mi pregunta es, ¿Dios no tiene poder hoy sobre un insignificante virus que nos tiene a todos atemorizados y agobiados? ¿Ha cambiado Dios? Si es el eterno yo soy el eterno, el presente eterno. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso, esa fue la causa por la cual Moisés se sostuvo viendo al invisible. Se dio cuenta que el poder de Dios sobre la naturaleza, sobre la vida y la muerte, sobre incluso lo que no se ve, era superior a la ira de Faraón. Y dijo, yo me quedo con Dios. Por eso creyó. Ese fue el fundamento. Entonces, la fe no está basada en el aire, tiene un sustrato. Y ese sustrato es la revelación. La revelación que Dios nos hace. Y en base a esa revelación es que nosotros creemos. Así lo hizo Moisés. Ese fue el ejemplo. Ahora, pero esto ocurrió hace miles de años atrás. Pero hoy estamos con mayor ventaja que Moisés. Dios habló de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo dio a conocer al Padre, lo explicó. Ahora tenemos a Cristo, sentado a la diestra de Dios, gobernando, reinando. La revelación que tenemos ahora de Dios es, por así decir, mayor que la que tuvo Moisés. Si Moisés se enfrentó a un rey, a una corona, no, se enfrentó a una corona y lo hizo basado en la revelación que le había hecho el invisible acerca de su eterno poder y deidad. Nosotros ahora que hemos conocido a Cristo, ¿puede usted imaginarse que está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando? Por eso les dije al principio, es necesario que pasemos de la defensiva a la ofensiva. Dios se está revelando a su pueblo y seguirá revelando. Fíjese que para esta dificultad que tenemos hace falta un hombre que crea. Uno que crea a Dios. Por eso Dios eligió solamente a uno, a Moisés. No hizo falta más. Uno que crea. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, creamos la revelación de Cristo. Lo que tantas veces hemos dicho a los que no conocen, cree en el Señor, que sea tu Salvador y tu Señor. Es el Señor. Creamos en el Señor. Creamos. Pero pasemos a la ofensiva, a una oración eficaz, basada en la revelación que tenemos del Señor y basada en el poder de Cristo. La Iglesia en este momento, sobre todo en el norte global, debería volver a la oración y a los principios espirituales. Al poder de Jesucristo reinando, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, dando vista a los ciegos. Señales mesiánicas o actualmente señales de que el Mesías reina y que el Espíritu Santo en su poder está en medio nuestro, en medio de la Iglesia. Les invito a pasar a la ofensiva.
No permitamos que esto se siga desarrollando. Las estadísticas dicen que en Estados Unidos se esperan 240, entre 100 y 200.000 muertos, así he leído algo. ¿Lo vamos a permitir? ¿Lo vamos a permitir? Lo vuelvo a decir. ¿Lo vamos a permitir? ¿Vamos a quedar la iglesia impávida, sin reacción? ¿O nos vamos a levantar en oración, en unidad, en amor, y vamos a clamar al cielo para que Dios revele la forma de la oración eficaz, la forma de la creencia que en este momento necesitamos para hacer frente a lo que han profetizado? Yo creo que por allí va el camino. No quiero seguir estando a la defensiva. No. Me quiero levantar. Tengo ganas de levantarme. Tengo ganas de dar un choque ofensivo espiritual. Ayúdame, nene. Y si no, pues iremos solos. Pero yo sé que hay mucho pueblo que está de acuerdo. Iremos juntos, en comunión. Y vamos a detenerlo en el nombre de Jesucristo, el Señor. No por nosotros, sino porque Dios se ha revelado en Cristo como aquel que tiene el control de todas las cosas. ¿Eh? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y nos unimos en fe. Recuerde que hay un canal donde yo pongo estos vídeos, canal en YouTube. Si quiere volver a verlo, puede hacerlo. Y si quiere preguntar algo o corregir en algo, amén. Mi cerviz siempre está inclinada. Dios les bendiga. Una palabra de oración. ¿Sí? En el nombre de Jesús, basados en la revelación de Cristo, como aquel que tiene toda la gracia y todo el poder, nos levantamos en oración, creyendo que el Señor es autoridad, la única autoridad, y que el nombre de Cristo tiene poder para hacer frente a este enemigo invisible que nos tiene atemorizados, atados, encadenados, y en el nombre de Cristo nos ponemos en la brecha, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, para detener todo mal, toda mortandad, toda pestilencia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Paramos toda pestilencia en nuestra amada España, toda nuestra pestilencia, toda peste, mortandad en Chile, toda pestilencia en Ecuador y en Estados Unidos, en el nombre de Cristo el Señor. Nos ponemos en la brecha y decimos basta ya. Porque Cristo es el Señor que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, a quien servimos, a quien amamos, al único y santo Dios, a Jesucristo el Señor, al Padre Celestial que nos protege y nos cuida. A Él y al Espíritu Santo que mora en nosotros, toda la gloria, toda la honra. Amén. Amén. Seguimos orando, seguimos cambiando la perspectiva hacia una ofensiva eficaz. Dios les bendiga. Dios les bendiga.